Buenas tardes, profesor. En este video vamos a presentar el díptico titulado Educación Inclusiva de Derecho a la Realidad, elaborado en el marco de la materia Perspectivas Contemporáneas sobre la Educación Especial y la Educación Inclusiva correspondiente a la licenciatura de Educación Especial que realizamos en la Facultad de Catamarca. Este trabajo tiene como propósito reflexionar sobre las transformaciones que ha atravesado la educación especial y cómo en la actualidad se enmarca dentro del paradigma de la educación inclusiva. A lo largo del tiempo, tanto la educación especial como la educación inclusiva han experimentado cambios históricos, teóricos y normativos en Argentina. Este recorrido permite comprender cómo se ha ido construyendo nuevas formas de pensar la diversidad, el derecho a la educación y el rol de los profesionales en los distintos contextos educativos. En este sentido, la educación especial se basa en demandas sociales y se encuadra en el paradigma de la educación inclusiva. Desde la legislación nacional y los marcos internacionales se promueve una escuela que garantice la participación de todos los estudiantes, eliminando las barreras y atendiendo a la diversidad. La propuesta a cargo del profesor Eduardo busca formar profesionales que comprendan estos principios y que puedan intervenir desde una perspectiva basada en la inclusión y en la equidad. Esto implica no solo un conocimiento teórico, sino también una mirada crítica que permita repensar nuestras prácticas educativas y generar nuevas propuestas que contemplen a todos los sujetos. A continuación, en el díptico que realizamos se presenta la evolución de lo que ha sido la educación especial a partir de los distintos paradigmas, lo cual permite comprender cómo estos paradigmas han ido cambiando a lo largo del tiempo. Buenas tardes, profesor. Bueno, yo voy a hablar sobre los distintos paradigmas. En primer lugar tenemos lo que es el paradigma asistencial, que se caracterizaba por considerar a las personas con discapacidad desde una mirada centrada en el déficit, entendidas como sujetos que necesitaban asistencia, cuidado y protección. En este enfoque en este periodo predominaban las prácticas segregadoras, donde los estudiantes eran separados del sistema educativo común y asistían a instituciones especiales. La educación no era concebida como un derecho para todos, sino un beneficio limitado. Luego tenemos lo que es el paradigma integrador. Este paradigma surge del paradigma, un avance al anterior paradigma. En este caso, se comienza a integrar a los estudiantes con discapacidad a la escuela común. Sin embargo, la responsabilidad de adaptarse recaía principalmente en el alumno, quien debía ajustarse a las propuestas ya establecidas. Si bien, se promovía la presencia del alumno, pero no siempre se garantizaba una participación real ni aprendizajes significativos, ya que las prácticas pedagógicas no se modificaban en profundidad. Luego tenemos lo que es el paradigma inclusivo, que se consolida el paradigma inclusivo, que representa un cambio fundamental a la forma de concebir la educación. Desde una perspectiva se reconoce que todos los estudiantes tienen derecho a aprender y la escuela es la que debe transformar y dar respuesta a la diversidad. Esto implica eliminar las barreras, generar estrategias pedagógicas flexibles y promover la participación plena de todos los alumnos. La inclusión no se limita solo al acceso, sino que busca garantizar la permanencia, el aprendizaje y la participación en igualdad de condiciones. Buenas tardes, profesor. En esta sección del díptico abordaremos el marco legal y los derechos que sostienen la educación inclusiva en Argentina. La inclusión no es solo una propuesta pedagógica, sino que se encuentra respaldada por un conjunto de leyes y normativas que garantizan el derecho a la educación para todos. En primer lugar, es fundamental mencionar a la Ley de Educación Nacional número 26.206, que establece que la educación es un derecho personal y social y una responsabilidad indelegable del Estado.
Esta ley reconoce la educación especial como una modalidad del sistema educativo que está destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidad en todos los niveles y modalidades del sistema. Además, se promueve la educación inclusiva, favoreciendo la integración de los estudiantes en la escuela común con los apoyos necesarios para garantizar su trayectoria escolar. Por otro lado, la educación inclusiva se sustenta en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de los derechos humanos. En este sentido, el principio de supremacía constitucional establece que ninguna ley puede contradecir lo que dispone la Constitución ni los tratados con jerarquía constitucional, como aquellos que garanticen los derechos de las personas con discapacidad. Esto refuerza la idea de que la educación inclusiva es un derecho y no es una opción. Asimismo, se contemplan las medidas de acción positiva que implican la implementación de estrategias específicas para reducir desigualdades. Estas pueden incluir, por ejemplo, apoyos pedagógicos, adaptaciones curriculares o recursos que permitan garantizar la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. El objetivo es generar condiciones más equitativas dentro del sistema educativo. En relación a esto, también es importante mencionar las leyes 22.431 y 24.901, que establecen un sistema de protección integral para las personas con discapacidad. Estas normativas garantizan el acceso a prestaciones básicas como salud, educación, transporte, con el fin de favorecer la autonomía y la inclusión social. De este modo, no solo se aborda la educación, sino también otros aspectos fundamentales para el desarrollo integral de las personas. En síntesis, el marco legal vigente en Argentina sostiene una perspectiva basada en los derechos, promoviendo la igualdad, la accesibilidad y la inclusión. Esto implica que la escuela debe transformarse para garantizar no solo el acceso, sino también la permanencia y el aprendizaje de todos los estudiantes. Bueno, la primera diferencia conceptual que voy a abordar va a ser supuesto. El supuesto hace referencia a la idea de que los términos y conceptos no son fijos, sino que van cambiando con el tiempo más allá de su origen etimológico. Desde esta mirada, la educación deja de ser considerada una opción y pasa a entenderse como una prioridad nacional y una política de Estado. El segundo concepto es la visión, que implica una forma de comprender la realidad desde un campo jurídico y social. Actualmente se propone ver a la persona con discapacidad como un sujeto de derecho, dejando atrás las concepciones que la ubicaban como un objeto de asistencia o como un enfermo. Este cambio es fundamental para pensar prácticas mucho más inclusivas. El tercer concepto es epistemología, que se refiere a el estudio de cómo se construye el conocimiento. En este caso implica analizar de manera rigurosa las categorías y los conceptos que se utilizan en las leyes y en el ámbito educativo para comprender desde qué fundamentos se sostienen las prácticas. Otro concepto importante es el de ideología, que es entendido como el conjunto de ideas y valores que orientan las leyes y las acciones del Estado. Este marco se destaca una ideología basada en el bien común y la solidaridad, en contraposición a enfoques más individuales. Esto refuerza la idea de una educación pensada para todos. Luego tenemos el paradigma, que este hace referencia al marco general que organiza la manera de pensar y actuar. En educación especial, se observa un pasaje desde un paradigma centrado en lo médico o biológico hacia otro basado en los derechos humanos y las barreras sociales. Este cambio implica dejar de enfocarse en el déficit del sujeto para centrarse en las condiciones del entorno. Y la normativa se vincula con el conjunto de leyes y regulaciones que organizan la vida social. En este sentido, cumple un rol fundamental, ya que se establece reglas basadas en la justicia y la seguridad jurídica, garantizando derechos y orientando las prácticas educativas.
El concepto de modelo refiere a las normas de entender el ser humano, ya que tradicionalmente existía un modelo normalizador que excluía a la diversidad, y hoy se propone avanzar hacia un modelo que reconozca las diferencias y transforme el entorno para incluir a todos. Luego tenemos la perspectiva, que es la manera en la que interpretamos la realidad. La educación inclusiva implica mirar a la inclusión desde el enfoque de los derechos humanos, reconociendo la diversidad como un valor y no como un problema. Y por último, tenemos el enfoque, que se refiere a los principios que orientan las políticas y las prácticas. El enfoque inclusivo busca eliminar las barreras que dificultan el aprendizaje y la participación, garantizando que todos los estudiantes puedan acceder, permanecer y aprender en la escuela. Bueno, en la última parte de nuestro díptico vamos a hacer alusión al autor Aldo Ocampo González. Este autor propone una mirada amplia de la educación inclusiva. La inclusión no se reduce únicamente a integrar a los estudiantes con discapacidad, sino que implica reconocer la diversidad de todo el alumnado, tanto diferencias culturales, sociales, cognitivas, emocionales y de aprendizaje. A partir de esto, el autor plantea que la educación inclusiva exige transformar el sistema educativo. No alcanza con adaptar al estudiante al sistema, sino que el sistema es el que debe cambiar. Esto implica eliminar barreras como prácticas pedagógicas rígidas, currículum poco flexibles, evaluaciones tradicionales que no contemplen la diversidad. En este sentido, la educación se basa en 3 pilares fundamentales. 1. De acceso, que todos puedan ingresar al sistema educativo. 2. Participación, que todos puedan involucrarse activamente. Y 3. Aprendizaje, que todos puedan aprender de acuerdo a sus posibilidades. Además, el autor resalta el rol del docente, que debe ser reflexivo y colaborativo, capaz de diseñar propuestas pedagógicas variadas que respondan a las necesidades de cada estudiante. Por último, y para finalizar, Ocampo nos invita a pensar la educación inclusiva como un proceso profundo de cambio, donde no se trata de incluir a algunos, sino de garantizar una educación de calidad para todos, reconociendo la diversidad como un valor y no como un problema. De esta manera, la escuela deja de ser un espacio que excluye para convertirse en un lugar donde todos tienen derecho a aprender y participar plenamente.